Esta semana, nada menos que el vicepresidente de la Comisión en el Senado, de la Comisión de Inteligencia en el Senado de Estados Unidos, decía que algo está ocurriendo con Vladimir Putin, sugiriendo que podría estar sufriendo algún tipo de enfermedad mental. Vamos a analizar este comportamiento de Vladimir Putin, lo vamos a hacer con Elena Dapra, que es psicóloga que tiene la amabilidad de atendernos. Bienvenida, muy buenas noches. Buenas noches. Pero antes, Natalia, vamos a recoger algunas de esas imágenes que se han visto en los últimos días del presidente ruso, y también de algunas de sus declaraciones. Vamos a repasarlo, Natalia. Sí, José Luis, porque políticos occidentales y expertos coinciden. Putin está desconectado de la realidad. Lo ven en algunos indicios. Uno de ellos sería la humillación pública a la que sometió a su jefe de inteligencia. No sé si recuerdan, en un Consejo de Seguridad hablaban sobre la independencia del Donbass y entre titubeos al final el jefe de inteligencia apoyó esa independencia de las repúblicas. Vean. В противном случае вы предлагаете начать переговорный процесс? Нет, я... Или признавать суверенитет их. А я говорите прямо. Я поддержу предложение о признании... Поддержу или поддерживаю? Говорите прямо, Сергей. Поддерживаю предложение... Так и скажите, да или нет. Otro de esos aspectos sería cuando vimos a Putin que se reunía con los dirigentes europeos, esas mesas tan largas que nos impresionaban, ¿no? Por ejemplo, estuvo reunido con el canciller alemán, también con el presidente de Hungría o con Macron. Esto dicen que se debe como a que está un poco obsesionado con el coronavirus, tiene miedo a que se contagie, aunque dicen que todavía no se ha contagiado. Pero otro de estos aspectos sería, pues, por ejemplo, lo que hemos dicho, políticos, como por ejemplo Marco Rubio. Esta semana el senador republicano escribía: desearía poder compartir más, pero por ahora puedo decir que es bastante obvio para muchos que algo anda mal con Putin. También decía que sería un error suponer que este Putin reaccionaría de la misma manera que lo habría hecho hace 5 años. Gracias, Natalia. Bueno, Elena, son solo algunos ejemplos. ¿Qué nos están diciendo imágenes como estas que repasábamos de Vladimir Putin? Bueno, hablan del sadismo que él manifiesta. Siempre hay que decirlo que es por lo que él manifiesta. Es decir, no se puede hacer un diagnóstico porque no habríamos hecho una entrevista clínica, ¿no? Pero por lo que él manifiesta está claro que el sadismo está presente, el narcisismo está presente, ese aplanamiento emocional, la distancia, ¿no? El humillar al otro, el dejarlo por debajo de, es decir... yo soy omnipotente, yo me creo invencible y Rusia es invencible, pero tú no puedes estar en contra de mí. Pero escuchábamos, mejor dicho, leíamos ese mensaje en una red social del vicepresidente de la Comisión de Inteligencia del Senado de Estados Unidos, en el que sugiere incluso algo ya patológico. ¿De qué enfermedad podríamos estar hablando? Sé que es complicado, ¿eh? No podemos hacer un diagnóstico porque efectivamente, a ver, como decías, claro, necesitarías de entrada una entrevista, entiendo. Claro. O sea, primero habría que hacer un análisis clínico de qué le está sucediendo y tenerlo enfrente, y eso no va a ser posible. Por los rasgos que se ven, yo diría que son unos rasgos narcisistas, hay rasgos de psicopatía. Andaríamos en esa onda, vamos a decirlo así, ¿no? Hay quien dice, esto ya entiendo que entra más en el terreno de las hipótesis, que incluso podría estar afectado porque cumple 70 años. Hay que decir que la esperanza de vida de los hombres en Rusia es de 71 años. Él va a cumplir en los próximos días 70 años. ¿Eso puede influir de tal manera que incluso pueda confundirse con algo patológico o no? A ver, podría influir, por supuestísimo. Nadie está en su cabeza, entonces podría influir. Yo creo que influye más en el sentido de querer dejar huella como mandatario, ¿no? Es decir, ese delirio de omnipotencia, de todopoderoso, de quedar, que Rusia quede como la idea que él tiene de lo que debe de ser Rusia. ¿Y cómo puede afectar a la hora de la toma de decisiones, estamos hablando además de decisiones en medio de una guerra, ese entorno muy cerrado en el que Vladimir Putin, y en esto también coinciden todas las fuentes y todas las personas que han estado con el presidente ruso en las últimas semanas, en el que Vladimir Putin está prácticamente aislado? ¿Eso cómo influye a la hora de tomar decisiones? A ver, yo creo que no es tanto que influya el que esté aislado, sino todo lo que ha ido sucediendo y todos los rasgos que manifiesta, ¿no? Yo creo que su toma de decisiones puede estar muy mediada por muchas ideas, ¿vale? Pensamientos, quizás hasta paranoides, ¿no?, que pueda tener. Yo siempre digo que en estos casos es mejor dejar una salida honorable.
O sea, es decir, no apretar demasiado y dejar una salida honorable, ¿no? En el sentido más psicológico de la palabra. Es decir, yo en política obviamente no me quiero meter, que no es mi ámbito, ¿no? Pero en el ámbito psicológico, dejarle esa salida honorable, esa salida en la que él pudiera más o menos sentirse cómodo, podría ir bien. Si no, si se le aprieta mucho y esos rasgos se confirman, desde luego podríamos tener mucho peligro, más del que tenemos. Pues asusta un poquito más todavía escucharte ese diagnóstico. Te hemos pedido que vinieras para hablar de Vladimir Putin y de esas informaciones que indican que podría estar padeciendo algún tipo de patología, digamos, psicológica. Pero tenemos que hablar también de su alter ego en esta guerra, que es el presidente Zelensky, el presidente legítimo del gobierno italiano, que se está revelando como un héroe. Hay que recordar que muchos decían, bueno, no deja de ser un cómico. Es el principal objetivo para las tropas rusas. Hoy decía la prensa inglesa incluso que ha sobrevivido ya a 3 intentos de asesinato, y le vemos comparecer todos los días ante sus ciudadanos a través de las redes sociales con mensajes en los que trata de elevar la moral de la tropa. Entiendo que la presión psicológica que está teniendo que soportar Zelensky es casi inhumana. Desde luego, la presión es muy fuerte. Yo creo que tiene una retroalimentación también del pueblo, es decir, el pueblo también le está apoyando. Es verdad que tenían una imagen de él y están manifestando que hay un cambio en esa imagen. Ahora, yo creo que Putin normalmente se mide con lo que él considera sus iguales, ¿no? Desde esos rasgos psicológicos. Y yo creo que no se esperaba que él reaccionara así, ¿no? Entonces está ahora como un poco tomándole en cuenta, vamos a decirlo así. Pues esa es una clave también interesante en torno a lo que puede ocurrir en las próximas horas, en los próximos días, tras esa invasión rusa de Ucrania. Elena Dapparat, de verdad, gracias por acompañarnos, gracias por ese perfil. A vosotros. Tanto de Vladimir Putin, de lo que podría estar ocurriendo, insistimos, según la inteligencia norteamericana, como también ese apunte interesante en torno a la figura del presidente ucraniano Zelensky. Gracias por tu tiempo. En un momento volvemos, tenemos todavía mucho que contarles en 13 al día. Hasta ahora.